Tenemos en pantalla la lectura que se va a desarrollar en la sesión del día de hoy. Se ha compartido esta lectura en el grupo y se dieron algunas indicaciones. Ejemplo número 1 de la indicación que se dio es que puedas leerlo, tomarte tu tiempo, que lo que vas a empezar a leer hoy día o en este momento no sea algo nuevo para ti, sino que lo hayas podido leer ayer, ¿no? Que lo hayas podido también subrayar, si había alguna palabra que no entendías, que busques el significado, y de alguna u otra manera puedas llegar a la clase de hoy día con lo que se denomina ideas previas, para que de repente por ahí preguntes, consultes, tomando en cuenta que es el último trimestre del año y que además es el más importante, diría yo, ¿no? Porque define muchas cosas. A ver, vamos a empezar con la lectura. Estamos en la página 98. Empiece fuerte y claro la lectura, Briseño. La escuchamos. Briseño, Sí, profesor. ¿puede leer, por favor? Se conoce como inflación al aumento sostenido y generalizado de los precios. Al ser persistente y generalizada de los precios, bajo las siguientes características. 1. Son como los precios altos o que suben de forma intempestiva, sino los precios que siempre suben. 2. Aumentan los precios de casi todos los bienes, fundamentalmente aquellos correspondientes a las canastas o familias CDF, arroz, azúcar, leche, huevos, etc. 3. Los precios aumentan continuamente y no temporalmente. Muy bien, perfecto, Briseño. Entonces, vamos a poner acá. Muy bien. Profesor, cuando uno habla entonces de la inflación, aparece una idea que ha desarrollado su compañera con la lectura. ¿Qué es, profesor, la inflación? Vendría a ser la primera pregunta que cualquiera se podría plantear, ¿no? De repente estamos en algún lugar y nos dicen, oye, tú que estás en cuarto de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre, ¿me puedes responder qué es la inflación? ¿Qué entendemos por inflación? Entonces, después de esta clase, puedes tener una mejor idea. Manito levantada o en el chat. ¿Qué es inflación? A ver, por ahí, mano levantada. Te escucho, Paredes Guamán. Adelante. ¿Es un aumento sostenido y generalizado de los precios? Es un aumento sostenido y generalizado de los precios. Muy bien. Entonces podríamos utilizar la definición de su compañera. Muy bien. Entonces, aumento sostenido y generalizado de los precios. Ya está. Esa es, ¿no? Y también en el chat está Mamani y Berríos. Aumento de los precios, un alza persistente de los precios. Correcto. Muy bien, entonces me voy a ir acá. Muy bien. Paredes. Berríos. Mamani. Y acaba de ingresar su compañero Chávez. Chávez Aguirre me escribe, presente. Ya está. Muy bien, entonces, profesor, a la definición de inflación, nosotros podemos acuñar la idea, aumento sostenido y generalizado de los precios. Pero no solamente debe quedar en eso, ¿ah? Porque en la lectura, su compañera Briceño ha mencionado algunos aspectos igual de relevantes. Por ejemplo, profesor, dice
¿no? Aumento sostenido y generalizado de los precios, perfecto. Alza persistente, también eso es perfecto. Y menciona algunas características. Por ejemplo, no son precios altos o que suben de forma introspectiva. Quiere decir eso, que por ejemplo, profesor, no es que todos sabemos que los carros están caros, ¿no? Digamos que yo no me puedo comprar el carro con un salario. Ni siquiera, profesor, la persona de repente que tiene un trabajo por encima del sueldo mínimo podría comprarse un carro al contado con su primer salario. Todos sabemos que los autos tienen un precio elevado. ¿Ya? Entonces, si sube el precio de un auto, no podríamos hablar necesariamente de inflación, sino, profesor, cuando estos precios fundamentalmente afectan a la canasta básica familiar. Ahí se siente más el tema de la inflación. Cuando tu mamá va, por ejemplo, al mercado a comprar para el almuerzo, para el desayuno, y de repente se da con la sorpresa de que el azúcar ahora vale 10 soles el kilo. Increíble, ¿ah? De que de repente la leche ideal costaba 3 soles para tu hermanito o hermanita, y ahora esa leche vale de repente 6 soles, ¿no? Justo conversaba con unos padres de familia el día de ayer en la noche por el tema de la reunión, eh, y justamente un papá me decía, profesor Luis, todo está subiendo en el mercado, me decía. Entonces recordaba de que también estamos en este momento viviendo un tema de inflación. En este momento el Perú vive una inflación. No será una inflación galopante como la de Alan García, una hiperinflación de los 80, pero tenemos una inflación. Porque tú vas al mercado, pregúntale a tus padres y te van a indicar justamente que el precio de algunos productos inflación, cuando los precios que suben por lo general afectan a la canasta básica familiar. Y estos precios van aumentando continuamente. No es que aumentó en verano y va a aumentar el otro verano, no. Para que exista inflación, los precios tienen que ir en aumento de manera constante. Por ejemplo, profesor, aumentó en el día lunes, ahora va a aumentar el día martes, ahora aumentó el viernes, ahora aumentará el domingo y va aumentando. Ahí hablamos de una inflación, ¿no? Por ejemplo, cuando subía el dólar, la gente se asustaba. El dólar llegó a un momento de costar de 3.50, subió a 3.60, luego a 3.90 y luego pasó la barrera de los 4 soles. Entonces, la inflación es eso, un aumento sostenido y generalizado de los precios, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos en la parte inferior un cuadro que nos dice evolución de la inflación desde los años 80 hasta el año 2013. Te voy a dar un minuto para que analices este cuadro y posteriormente me respondas a unas preguntitas que te voy a hacer. Analiza bien el cuadro, observa bien ese cuadro, ¿ya? Un par de minutos para que lo analices y lo observes. Aquí va a tarea. A ver, el alumno Jonathan y Yajaira, si puede colocar su nombre de un alumno de cuarto de secundaria, porque si no lo voy a tener que sacar del salón. Profesor. Sí, No es tuyo. muy bien. Entonces la pregunta será,
A ver, después de analizar esa evolución, esa imagen, la pregunta es, ¿en qué años el Perú tuvo una inflación bastante fuerte? ¿Y qué pasó en esos En, años? A ver, levanta tu en manito la para que época puedas de hablar. Castilla, A ver, Mamani, te escuchamos. Entre 1987 al 1990. Ya entre los años 87 y 90, dice Mamani. Ok. Balcázar, te escuchamos. en el régimen de García, ¿no? En el régimen de García. Ya, en el régimen de García. Perla escribe 90. Ya, a ver entonces. Luisa. En los 90 observamos la imagen y tenemos que sí, efectivamente, ¿no? En los 90 fue el momento en el cual la inflación se disparó, ¿ah? Profesor, en sí la inflación venía desde los años 80, ¿no? En el 85 alcanzó su apogeo, o cenit. En el 88-89 se disparó y en el 90 sucumbió, ¿no? Y como bien dijo por ahí su compañero, en esos años gobernaba Alan García Pérez, pero a partir de los 90 gobierna Fujimori, ¿no? Entonces, profesor, las políticas de gobierno en el tema económico afectaron. Alan García se caracterizó por aplicar una economía de tipo, profesor, digamos, conocida coloquialmente como la maquinita, ¿no? Alan García sostenía que emitiendo más billetes y monedas se podía sostener y mejorar la economía, lo cual no es así. Y ya con Fujimori se ingresó a una época llamada el neoliberalismo, ¿no? Que es una apertura al mercado. Y eso trajo su parte buena, porque la inflación bajó, pero también trajo su parte mala. ¿Por qué, profesor Luis? A ver, pregunta. El precio hoy día de un producto puede subir, normalmente puede subir, y el Estado no puede hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué si el precio de un producto sube, el Estado no puede hacer nada? A ver, manito levantada. ¿Por qué si el precio de un producto sube, el Estado peruano no puede hacer absolutamente nada? ¿Por qué? ¿Por qué si yo voy a la botica a buscar ivermectina para mi abuelo que está mal, el señor me dice la ivermectina está a 100 soles y yo tengo que pagar los 100 soles porque si no mi abuelo se muere? Pero esa ivermectina antes estaba a 10 soles. ¿Por qué 10 soles ha subido a 100 soles? ¿Por qué el Estado no puede hacer algo ahí? Juan Príncipe, te escucho. Porque los productos no son nacionales. Mm, digamos que no va por ahí, pero bueno, puede ser, puede ser. En sí, muchos productos son importados, pero no va por ahí el asunto. Igual te voy a poner un punto. ¿Alguien sabe o se aproxima por qué razón el Estado no puede hacer nada cuando algunos productos suben su precio? ¿Alguien por ahí? Bueno, en realidad, profesor, el Estado no puede hacer nada porque nosotros vivimos en una economía de libre mercado, pues. Entonces, a partir de los 90 hasta la actualidad, el gobierno de Fujimori se encargó de instalar una economía de libre mercado. Eso dice la Constitución política, no lo digo yo, lee la Constitución en capítulo económico y habla, economía de libre mercado. Y en una economía de libre mercado, la señora Rosa, la señora Rosita puede vender al precio que le dé la gana, ¿no? El Estado no le puede decir nada, porque es libre mercado. Si tú quieres, le compras a Rosa, si no te vas a María, ¿no? Si tu mamá tiene su puesto en el mercado y vende algún producto y tu mamá vende caro, la gente le va a comprar. Pero de repente habrá gente que no le quiere comprar y se va a comprar a la vuelta. Entonces, ¿por qué, profesor? Porque vivimos en una economía de libre mercado. Muchas veces las señoras que venden algo conversan entre ellas. Oye, ¿cuánto vas a vender? Oye, pregunta, ¿cuánto está vendiendo él o ella algo? Para de alguna u otra manera tener cierta cercanía al precio. Pero es que en el Perú no existe control de precios. El Estado no controla los precios.
Es una economía de libre mercado. Su parte positiva, ¿qué es? Que permitió la competencia y permitió que de alguna u otra manera, profesor, los precios puedan bajar. Pero la parte negativa es que con el tiempo se fueron formando monopolios, a pesar que la Constitución lo prohíbe, y se fueron formando oligopolios, que es lo que más existe hoy día, ¿no? Te preguntan qué es lo que más existe en el Perú, oligopolios, básicamente. ¿Ya? Se fueron formando eso, monopolios, oligopolios, ¿no? Y además, dentro de la parte negativa, es que cuando Fujimori entró al poder, las empresas peruanas estaban quebradas de la época de Alan García. Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Empezó a privatizar. ¿Qué es privatizar? Empezó a vender muchas empresas peruanas a, obviamente, empresarios extranjeros. Por ejemplo, antes existía la compañía en el Perú, la compañía Telefónica. Telefónica le pertenecía al Estado, pero como estaba quebrada, se vendió a Telefónica al Perú, la empresa que hasta ahora existe, ¿no? Que tú lo llamas Movistar. Entonces, Telefónica de España llegó al Perú y se encargó del teléfono. Y se convirtió durante mucho tiempo en un monopolio, ¿no? Después de muchos años aparecieron Claro y todo lo demás. También lo mismo pasó con la luz. Se privatizó la luz y nació del NOR, ¿no? De capitales chilenos. Se privatizó el transporte, ¿no, profesor? Las empresas que eran del Estado también pasaron a los privados y nació la cultura combi, pues. Mucha gente que trabajaba en esas empresas peruanas fueron despedidas, los liquidaron y con su dinero se compraron una combi, se compraron un Tico, porque Fujimori también trajo las importaciones desde el Japón, lo que se le llama el cementerio automotor, ¿no? La combi, el Tico, la Custer, y empezó el tráfico en Lima. Pregúntale a tus padres, en los 80 no había tráfico, empezó el tráfico. El señor que tenía su pequeño ahorro se compró una combi y se volvía transportista, se volvía microbusero, manejaba su combi, nació el cobrador con más fuerza. Los jóvenes que acababan quinto año de secundaria ya no querían estudiar, querían convertirse en cobradores, choferes. Aparecieron los mototaxi o motocholo, ¿no? Que existen en los mercados y en los pueblos jóvenes. Entonces muchos jóvenes dijeron, ¿ya para qué voy a estudiar? Mejor me compro mi mototaxi, mi motocholo, ¿no? Entonces se eliminó el servicio militar obligatorio. No había servicio militar. Entonces, para muchos, las cosas mejoraron, pero para otros dicen que las cosas empeoraron. Cada vez los jóvenes ya no quieren estudiar, quieren trabajar en cualquier cosa, ¿no? Y ven la vida demasiado fácil, ¿no? ¿Cuándo se dan cuenta que la vida no es fácil? Cuando ya acaban el colegio y se dan cuenta que hay responsabilidades, que hay que trabajar, si no, no comes, ¿no? Porque obviamente tú vas creciendo, pero tus padres van envejeciendo. Esa es la ley de la vida, ¿no? Y va a llegar un momento en donde ellos ya no van a poder trabajar y te va a tocar a ti trabajar por ellos, ¿no? Ese es el tema. Pero también tú vas a querer hacer familia. Vas a tener hijos, vas a tener padres. Y a los dos vas a tener que mantenerlos o apoyarlos en algún momento. Y si no te preparaste para ese futuro, bueno, pasarás a formar parte de las estadísticas, que son bien tristes a partir de los años 90, ¿no? Jóvenes que no desean estudiar, que no desean trabajar, ¿no? Y que lamentablemente terminan perdiendo los mejores años de su vida, que son la juventud. Entonces, eso es lo que pasó entre los 80 y los 90. Las consecuencias se ven ahora, pues, en la sociedad, ¿no? No hubo una inflación como en los 80, pero tampoco es que empezamos a vivir en el país de las maravillas, ¿no? Definitivamente, ¿ya? Entonces, con Fujimori la situación fue cambiando poco a poco. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Vamos a ir entonces, había leído Briceño. Sigue la lectura Cadenillas Tamani, fuerte y claro. Cadenillas. La canasta de consumo en el Perú considera
considera alimentos, bebidas, vestidos, calzado, alquiler de viviendas, combustibles, electricidad, transportes, comunicaciones, esparcimiento y otros. Ok, cuando sube o cuando se produce inflación, lo que afecta es eso justamente, la canasta de consumo, ¿no? Básicamente. Muy bien, entonces, clase de inflación. Voluntario para que lea cualquiera. A ver, tenemos 3 participantes. Paredes, te vas preparando ya, un momento. Muy bien, Paredes, clase de inflación, te escuchamos. Generalmente se clasifican de 3 formas. 1. Inflación moderada, cuando es el rango de inflación está entre 0% y 10% anual. 2. Inflación galopante, cuando el rango de inflación está entre 10% y 1000% anual. Hiperinflación, cuando el rango de inflación va más allá de 1000% anual. Muy bien, entonces podemos mencionar que hay 3 formas de clasificar a la inflación. Una moderada, cuando va entre 0 y 10%, ¿no? Lo que estaba pasando y lo que pasa en muchos estados. Una galopante, cuando vaya entre 10 y 1000, y una hiperinflación, lo que hubo en los años 80, 89, 90, ¿no? Por encima de los 1000%. Una hiperinflación, ¿no? Súper ya. Ya el precio literalmente reventaba su valor inicial. Muy bien, Paredes. Causas de la inflación. Otro voluntario o voluntaria, cualquiera. Eric Berrío, te escuchamos. Una inflación impulsada por la demanda. Se produce cuando se incrementa la demanda total, siempre y cuando el nivel de producción de bienes y servicios no varíe en el corto plazo, originando el alza de precios. Inflación por costos. Se debe al aumento de los costos de la mano de obra, materia prima, insumos, equipos, energía u otros. Inflación por expectativas. Si los consumidores observan que los precios suben, optarán por comprar más, originando el alza de precios. Inflación estructuralista. La escasa exportación de un país limita las economías. El solo exportar materia prima origina problemas en la economía. Muy bien, correcto, Berríos, correcto, Paredes. Entonces, vamos por acá. Muy bien. Entonces, profesor, nos hablan de las causas, ¿no? ¿Qué origina inflación, profe? La inflación lo puede originar, según lo que hemos leído, ahí está, la demanda, ¿no? ¿Qué significa eso? Recuerda que la demanda era comprar. Se produce cuando muchas personas compran, ¿no? Y al comprar demasiado, cuando todos compramos demasiado y se produce muy poco, hay escasez. Y si hay escasez, genera alza de precios. Imagínate que todo el mundo consume en su desayuno pan, ¿no? Todo el mundo compra pan, pan francés, pan poliza, pan chabata, pan integral, pan, puro pan. Hay una demanda total de pan, pero de repente hay una escasez de trigo, y al haber una escasez de trigo, genera un alza del precio final, el pan. Pasa de estar 10 céntimos a estar 4 por un sol o 5 por un sol, ¿no? La demanda a veces no siempre es bueno y más cuando la producción es mínima. Siguiente, punto número 2, inflación por costos, ¿no? ¿Qué significa eso, profesor? Cuando, por ejemplo, para yo hacer un producto, empleo mano de obra, pero ahora la ley me dice que el sueldo mínimo ya no va a ser 900, sino va a ser 1200. Entonces yo tengo que pagarle a mi operario 1200 soles. Estoy gastando más. Cuando antes de repente para hacer una máquina yo sacaba mi presupuesto y me costaba todo 1000 soles. Pero ahora voy a comprar el fierro, voy a comprar la soldadura y está cara la materia prima.
Entonces yo ya no voy a cobrar por ese mueble pues 1.000 soles, voy a cobrar 2.000. Cuando antes para yo pintar algo iba a la ferretería, compraba una pintura a 30 soles el balde. Ahora ese insumo vale 100. Entonces yo ya no voy a... Te das cuenta que al final sumas todo eso y el precio final tiene que subir. Eso se llama inflación por costos, ¿no? Cuando para yo producir algo me doy cuenta que todo lo que estoy invirtiendo es muy elevado. Tengo que subir el precio del bien final. Profesor, inflación por expectativas, ¿no? Si, por ejemplo, tu mamá o tu papá se percatan y dicen, oye, creo que cuando llegue diciembre el precio del pollo va a subir, ¿no? Va a subir. Creo que cuando llegue diciembre el precio del arroz va a subir. Entonces, ¿qué hace tu papá, tu mamá? Compran arroz, empiezan a comprar arroz, ¿no? Y al empezar a comprar arroz se genera un fenómeno. Se pasan la voz todos en el barrio. Oye, el arroz va a subir, ¿ah? El arroz va a subir, ¿ah? Y todos compran arroz. Lo que pasó pues en pandemia, ¿no? Todo el mundo compraba papel higiénico. Generó un alza de los precios, ¿no? Un sobreprecio. Todo el mundo compraba alcohol, sobreprecio de alcohol. Todo el mundo compró mascarilla. Los pobres odontólogos que compraban mascarilla la caja a 6 soles, tenían que pagar por su caja de mascarilla ahora 600 soles. Imagínate qué nivel llegó por expectativas. Inflación estructuralista, ¿no? Cuando hay una escasa exportación. ¿Por qué, profesor? Dice que el solo exportar materia prima origina un problema en la economía. Por supuesto, pues. Eso es lo que le pasa al Perú, ¿no? El Perú exporta solamente materia prima. Pregunta, mano levantada. Nosotros para el mundo, ¿qué tipo de país somos? El mundo nos conoce a los peruanos por una materia prima que exportamos siempre. Y tú vas a un país de Europa o de Estados Unidos y dices, ya, tú eres del Perú. ¿El Perú es un país de qué tipo? Es el recurso que más exportamos, que más vendemos. Mano levantada. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese recurso que más exporta, que más se vende en el Perú? ¿Alguien por ahí? ¿El cobre? ¿Tiene por ahí la respuesta? Escuché por ahí algo, pero no sé quién lo dijo. Algo por ahí. ¿Qué chis? Y aquí, si tú dices el cobre, entonces se puede decir que el Perú, ¿qué tipo de país es? ¿Qué es el cobre? Pues un metal. Ya, entonces, ¿qué tipo de país es el Perú? Mm, A ver, Paredes, te escucho. ¿Un país minero? Muy bien, correcto. El Perú es un país minero por excelencia. Exportamos cobre, ¿no? Exportamos oro, ¿no? Exportamos hierro. Profesor, exportamos muchas cosas en realidad. Pero, si te percatas, solamente exportamos materia prima. No exportamos tecnología. No exportamos vacuna. Y eso puede ser un problema, porque al no producir, ¿no?, tecnología o una manufactura de calidad, nuestros ingresos siempre van a depender del mercado internacional. Cuando el precio del cobre, oro y hierro sube en el mundo, estamos happy, felices, pero cuando baja, la pasamos mal. Eso puede ser muchas veces un problema, ¿no? Solamente dependemos de la materia prima. Y no lo digo yo, lo dicen los economistas. Muy bien. También Berríos, ¿no? Metales, metalúrgico. Correcto, entonces, quichis, cobre. Muy bien, Paredes. Muy bien, también Berríos. Ya está. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Vamos a consecuencias de la inflación. Bueno, antes de ir a consecuencias, vamos a ver el esquema que he preparado para esta sesión. ¿Ya? Nosotros tenemos este esquema. A ver. Estamos entonces, profesor Luis, en la semana número 2. El tema es inflación. A partir de este tema y de esta semana, tenemos el siguiente título de clase. ¿Qué es la inflación? ¿No? ¿Qué entendemos por inflación? Y el propósito de clase es identificar las causas y consecuencias de la inflación.
Para poder identificar las causas y consecuencias tenemos acá. La inflación entonces lo podemos definir de la siguiente manera, ¿no? En base a lo que hemos leído, en base a lo que ustedes han leído y hemos subrayado. El incremento persistente y sostenido del nivel de los precios, ¿ya? Los precios van aumentando, pero los salarios no aumentan. Por eso se genera el problema, porque el precio aumenta, pero los salarios no. Y eso genera un gran problema, muchas veces, de escasez de desabastecimiento, ¿ya? Profesor, en el Perú, entonces, ¿cómo se mide la inflación? ¿Cómo sabemos que estamos en inflación, profesor? Bueno, un dato importante es que en el Perú, la inflación es calculada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, ¿ya? A través del IPC. ¿Qué es el IPC? El índice de precios al consumidor, ¿no? Esto en realidad nos permite, ¿qué cosa, profesor Luis? Nos permite saber qué es lo que más consumen las familias. Por ejemplo, en el año 2020, tenemos que las familias de Lima, por ejemplo, consumen más alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, profesor, otras familias, vestido y calzado, otras invierten más en alquiler, en electrodomésticos, otras en muebles, en seres, y así sucesivamente, ¿ya? Pero en Lima, el año pasado, el IPC determinó que lo que más se consume es alimentos y bebidas. Y eso es normal, ¿no? Uno sale a pasear por cualquier avenida y vas a ver pollería, salchipapería, cevichería. En la esquina vas a ver un kiosco, una tienda que vende gaseosa, etc, etc. ¿Ya? Eso es normal, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, y algo importante también, el mismo Banco Central de Reserva del Perú presenta constantemente sus boletines semanales o mensuales informando qué tal ha ido el tema de la inflación. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha ido dando? Recuerda que el Banco Central de Reserva del Perú es el que mide la estabilidad monetaria, ¿no? Muy bien, profesor. Entonces, por eso es que cuando hay problemas siempre se convoca al Banco Central, pues, ¿no? Al señor Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a lo que te he explicado, el Banco Central es el que se encarga de controlar la inflación en el Perú, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí está lo que habla de la inflación. Bueno, parte de lo que hemos leído, las causas de la inflación. Una de las razones por la demanda, ¿no? Cuando la población desea comprar más, puede generar escasez y aumenta el precio del producto, ¿no? Finalmente, ¿ya? Entonces, es a veces negativo comprar, demandar mucho, cuando la producción se ha hecho de manera lenta, ¿no? Imagínate que produzcas más de lo que uno compra. Eso va a generar escasez. Y una escasez va a generar aumento de los precios, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Otra causa por costos, ¿no? Lo que te mencionaba. Para producir algo necesito mano de obra, insumos, herramientas. Pero ¿qué tal si ahora voy a pagar más mano de obra, más insumos, más herramientas? El precio del bien tiene que ser más elevado, pues. Inflación por costos. ¿Qué más, profesor? Inflación por expectativa, ¿no? Cuando tenemos la idea de que un producto o un bien va a subir. Entonces, mucha gente piensa eso, ¿ah? En la actualidad. Va a subir, va a subir, va a subir el alcohol, va a subir el arroz. Compran. Y sin darse cuenta, están generando un aumento de los precios. Porque recuerda que cuando aumenta la demanda, de alguna u otra manera, aumenta la demanda, el precio sube, ¿no? Lo hemos visto en una ley anterior. Profesor, inflación importada, ¿ya? Cuando de repente los bienes y los productos que normalmente se usan en el mercado local dependen de productos extranjeros. Por ejemplo, subió el aceite. Mucha gente le echaba la culpa al presidente, a los ministros. En sí había cierta culpa, pero los aceites que se desarrollan en el Perú llevan materia prima del extranjero. Entonces, a nivel internacional, el precio del trigo había subido. Y eso generó que el precio final, el precio del aceite,
obviamente, profesor, sea más elevado. Inflación importada. Ahí está la respuesta a ese tipo de inflación, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos acá las causas que también ya lo hemos leído. Y también tenemos acá las clases de inflación, ¿ya? Inflación moderada, cuando es 1%, 2%, 3%, 4.5%, no llega a pasar el 10%, menor al 10% anual, ¿ya? Y cada vez que intenta subir, aparece el Banco Central de Reserva, ¿no? Cada vez que intenta subir. Pero cuando ya pasa el 10%, pero aún sigue siendo menos del 1000, ya hablamos de una inflación galopante, como la que se dio en Argentina el año pasado, ¿no? Argentina, un país vecino, vivió una inflación de 42.4%, ¿ya? Y ya la hiperinflación es lo que se vivió en las épocas de Alan García. Son portadas de los periódicos de fines de los 80, inicio de los 90, ¿no? El famoso Fujishock, cuando de un momento a otro los precios se elevaron, y eso se dio como consecuencia de ¿qué? Del ajuste económico que hizo cambiar la moneda. El INTI pasó al nuevo sol. Y mira el precio que se llegó, ¿no? A disparar los productos. Hiperinflación. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿qué cosa es una deflación? La deflación es la caída de los precios, ¿no? Cuando los precios también bajan demasiado, se llama deflación. ¿Y por qué se produce una deflación, profesor? Porque hay muy pocos demandantes, hay muy poca gente que compra un bien, o porque hay un aumento de la oferta, es decir, mucha gente que vende ese bien, ¿no? Esto genera caída de precios. Cuando muy poca gente compra un bien, el precio de ese bien va a bajar. Cuando pase la pandemia, vas a ver que el precio de la mascarilla va a bajar más de lo que hoy día vale. Si hoy te venden una mascarilla a $1, de acá a 20 años posiblemente lo vendan a 10 céntimos, ¿no? Entonces ahí baja. O cuando de repente encontramos muchos ofertantes que venden un mismo bien. La competencia lleva a bajar el precio de ese bien. Muy bien, entonces ahí está, ¿ya? Estoy tratando de explicar lo que hemos leído y también lo que está en el esquema. Y finalmente tenemos las consecuencias de la inflación. ¿Qué puede originar el tema de la inflación en el Perú? Bueno, un voluntario cualquiera que nos lea eso. Consecuencias. ¿Ya? Muy bien, Mamani, te escuchamos. Pérdida del poder adquisitivo del dinero, disminuye el salario real del dinero, se benefician los deudores y se perjudican los acreedores, disminución de la inversión a largo plazo, se incrementa el costo de vida, hay una reducción de la calidad de vida, se incrementa la pobreza y extrema pobreza, disminuye el ahorro. En casos extremos se llega a la dolarización o sustitución de la moneda. Perfecto, ¿no? Ahí está. En casos extremos se llega a la dolarización o sustitución de la moneda. Claro, vivir en una sociedad inflacionaria no es bueno para nada. El ejemplo, Venezuela, Argentina, en su momento Guatemala. La gente pierde poder adquisitivo, tu dinero no vale para comprar productos, ¿no? Si antes con 10 soles podías comprar 1000 panes, ahora comprarás 10 panes, y eso disminuye el salario real del dinero, ¿no? Por tu trabajo, de repente antes te pagaban, profesor, 1000 soles, ahora por tu trabajo te van a pagar de repente solo 100 soles, y con 100 soles no vas a poder comprar absolutamente nada. ¿Y por qué disminuye el salario? Porque la misma situación afecta a todos, empresarios, trabajadores, mercado. ¿Quiénes se benefician? Los deudores, pues. Los deudores, ¿no? La gente que tenía deudas impagables se van a terminar beneficiando con esta inflación. ¿Ya? En un país inflacionario nadie quiere invertir, por eso que en la época de Alan García no había trabajo, porque no había inversión de empresas, ni nacionales ni privados, todos prefieren invertir en otro país. El Perú fue declarado inelegible. El costo de vida aumenta. ¿Por qué crees que los venezolanos migraron de su país?
El dinero que ganaban no alcanzaba ni para una limonada, ¿no? Se reduce, fue Europa, Estados Unidos, Asia. Se incrementa la pobreza y la pobreza extrema. Si hoy día eres pobre, te puedes volver un pobre extremo. Tus padres pueden perder su trabajo. No va a alcanzar para pagar la luz, el agua, el internet, ¿no? Menos va a alcanzar para ahorrar. Y va a llevar a que la economía se dolarice. Pregunta, creo que alguna vez lo mencioné en clase. ¿Cuál fue el país que en los años 2000 cambió su moneda por el dólar? Fue un país sudamericano. ¿Cuál fue? Porque también vivió una situación complicada. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el país que se dolarizó? Había leído Sheila Mamani, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Alguien por ahí recuerda? ¿Cuál fue ese país que se dolarizó? En Sudamérica, que hoy día si tú vas ahí, utilizan el dólar, ¿no? ¿Cuál es? A ver, me escribe. Muy bien, Mamani. Correcto. Ecuador, ¿no? Ecuador fue el país que se dolarizó. Ya está. En Ecuador hoy día la moneda es el dólar, ¿no? El dólar. Porque pasó una situación bastante complicada en los años 2000. Muy bien, chicos, no olviden enviarme su evidencia. ¿Cuál es la evidencia de esta clase? Son estas 10 preguntas, nada más, ¿ya? Estas 10 preguntas son la evidencia. Me lo vas a enviar el día de hoy antes de las 9 de la noche. Página 100 y 101. Eso sería todo. Conmigo será hasta el lunes. Que tengas un buen fin de semana. Cuídate mucho. Saludos.